Vamos a darle paso a Enrique Arias Giver, que es juez de la Cámara del Trabajo, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cámara Nacional del Trabajo, y para nosotros encontrar un magistrado, un juez que nos hable al pueblo o nos hable y venga a este tipo de lugares es para nosotros es muy novedoso y creo que para la mayoría. Así que gracias, Enrique, por venir y te escuchamos. Gracias a ustedes. Fundamentalmente compañeros y compañeras. Bueno. Decía compañeros y compañeras, porque somos compañeros y compañeros, porque compartimos el pan. Y esto es lo que nos coloca del otro lado de la posición neoliberal o de la posición del rico. El rico da lo que tiene, es decir, lo que le sobra, lo que no es. Quien comparte el pan, comparte también su falta, porque yo también necesito comer. Y hay otro que tengo al lado. Por eso, buenas noches, compañeros y compañeros, muchas gracias por escucharme. Bien, la pregunta fundamental es ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a todo esto? Lo primero que ustedes habrán visto, creo que nos faltaron los movimientos de los pueblos originarios, pero tenemos el corte central, se ha ido tratando el corte central de algo que está afectando a todos y estamos viendo que hay un parentesco. Por supuesto que hay un parentesco, porque justamente el neoliberalismo es una política de los cuerpos, es una política en la que están los elementos anudados. Y voy a volver a antes del neoliberalismo un segundito. Y es esto. Agarren Kant, agarren Locke, agarren cualquiera de los autores del contractualismo clásico y van a decir, van a ver un lugar en el cual queda algo reservado para uno y no para los demás, que es el ámbito de lo doméstico. ¿Qué había para lo doméstico para estos señores? Dentro de lo doméstico estaban relaciones entre padres e hijos, en los cuales los padres tienen todo el poder sobre los hijos, porque en definitiva el hijo sabemos que es un hombre en minoridad, cosa que todavía seguimos usando, cuando en realidad un niño es un niño y no un hombre en minoridad. La relación entre el esposo y la esposa, y es lógico que el hombre que posee con su cuerpo, a la mujer también la posea de manera jurídica, o sea, el esposo tiene poder sobre la esposa. Y la tercera relación que estaba adentro es la relación entre master and servants, entre el patrón y los domésticos. Fíjense ustedes que lo que significa el proyecto de modernidad, que justamente no es un proyecto liberal, es acabar con ese ámbito de lo doméstico en la que, según el mismo Locke, el pater familias es un monarca absoluto aunque el poder reducido y corto. Eso es lo que quería decir. La formación de una política distinta de los cuerpos, justamente, es acabar con ese ámbito de lo doméstico donde tenemos un señor absoluto. El derecho del trabajo es acabar con el poder absoluto del patrón. El derecho de los niños es acabar con el derecho absoluto de los padres. La tarea por el respeto justamente del problema de género es acabar justamente con el dominio del hombre sobre la mujer, que se dan como naturales. Y además, entre una adentro y una afuera, hay una manera de ser y algo que está afuera. Y ahí vamos a tener el problema de los aborígenes.
de la gente de nuestra tierra a la que justamente hasta le aplicamos xenofobia. En realidad los únicos que están afuera somos nosotros. Bien. Esto que cruza justamente es una idea de poder sobre los cuerpos, en el que alguien, en lugar de encontrarse con un otro que podría ser la patria, se encuentra con un objeto a quien correr, modificar, organizar. Por eso el proceso de la dictadura fue un proceso de reorganización nacional. A vos te van a poner el lugar que tenés que estar. Para eso vino Videla. Para que los delegados de fábrica no se les ocurriera plantear nada, para que el poder siguiera estando en su lugar. Y acá, fundamentalmente, hay que entender que la batalla que hay que dar es una batalla cultural, que es una batalla lenta. Una batalla en la cual el enemigo incluso lo tenemos nosotros cuando asumimos las palabras con un peso específico como si fuera el único valor que tiene. Y de eso, por ejemplo, es víctima el movimiento cooperativo. Justamente, cuando hablamos de los problemas que tiene el Código Civil y Comercial, y que también lo tenía con el Código Civil de Vélez, es porque hubo algo que nosotros no vimos. Yo intenté varias veces discutir ese problema, se corrigieron algunas cosas, pero desde alguna perspectiva había algo que se nos colaba y se nos daba como natural, que es considerar las relaciones como si la única relación predominante fuera la relación de mercancía. Y en realidad, cuando hablamos de proyectos alternativos, ¿por qué es tan enemigo el cooperativismo? Es tan enemigo el cooperativismo porque justamente el cooperativismo significa afirmar el lazo político entre quienes van a formar esta comunidad. Y ello, justamente donde busca el consumidor, es justamente exclusivamente la relación de mercancía. Porque si yo soy consumidor, a lo que no tengo es derecho a decidir sobre cómo quiero producir, sobre qué quiero producir y sobre qué me va a costar producir y qué va a significar para este presente y para el futuro. Es decir, elegirse como humano. Con el derecho laboral hubo una frase que faltaba, y es la peor de todas, y es la más terrible cuando la discusión del presidente cuando dijo, estamos nombrando jueces para que los trabajadores dejen de meter sus demandas. ¿Se acuerdan? Ese es el peor de los agravios, porque justamente si hay algo que hace a la existencia o a la base del Poder Judicial, es la capacidad de accionar. Si yo tengo un derecho, exijo que alguien, una autoridad, escuche, tengo este derecho y decida. Acá están diciendo que están nombrando jueces para que el derecho que vos tengas ni siquiera te lo escuchen. No que te digan que tenés razón o que no tenés razón, sino que no te escuchen. Es la peor de las negaciones. ¿Cuál es la causa de esa negación? Que seas trabajador. Esto es, digamos, parte de lo que es la organización. Ahora, ¿qué tenemos nosotros adentro? ¿Qué batalla tenemos que pelear? Por ejemplo, hubo un pequeño desliz. El derecho del trabajo no está del lado de la parte trabajadora, está del lado del interés colectivo de los trabajadores y no me importa la parte. O sea, no me importa Juan, Pedro o Gabriela. Me importa que hay un sujeto que está en situación frente a un poder de otro y lo que yo estoy buscando, y el derecho del trabajo, cuando nace y su futuro está justamente en ese proyecto de dominio del cuerpo, porque nosotros lo que queremos es que el trabajador, por el hecho de ser trabajador, no sea esclavo y sea ciudadano adentro de la fábrica, adentro del banco, adentro del comercio. El proyecto que se enfrenta es un proyecto de dominio del cuerpo y un proyecto de autonomía. O sea, lo que quiero decirles con esto, que hay una consecuencia muy fuerte entre una ética, una estética, a ver, no se olviden de Tinelli, una ética, una estética, una economía y un control social, en que el pueblo, el cuerpo es dominado y es objeto del poder de quien tiene la capacidad de hacerlo. Desde ese lugar
lo que es el neoliberalismo es una forma de actuar de una política sobre el cuerpo. Lo que es el proyecto antagonista es un proyecto de emancipación. Recuperemos la palabra emancipación. Emancipación es recrear los lazos sociales, recrear espacios iguales en los cuales yo me puedo encontrar con la mirada del otro sin que haya un televisor o un jefe que apruebe esta mirada. Y es ahí donde se inventan las cosas a lo que le tienen miedo, porque es donde nace el amor. Y el amor vence al odio, y el amor vence al odio siempre y cuando nosotros sepamos que el amor no es la estupidez de los cuentos de las moralinas. El amor es asumir la madurez, que es asumir en primer lugar el compromiso con la palabra. Si hay una ética, no tiene nada que ver con ningún valor en particular. Si cogés, si no cogés, si sos homosexual o sos heterosexual, no tiene nada que ver con eso. La ética es saber que las palabras tienen peso y que uno tiene que hacerse cargo de esas palabras que hace y también de los silencios. ¿Qué quiero decir con esto? Los jueces que designaron supuestamente para que no haya acciones de los trabajadores, por supuesto que son responsables de su silencio. No es yo no dije nada. Aclaremos, cuando lo que estamos hablando es de una política del cuerpo de dominación frente a una necesidad de construir la democracia a partir de la emancipación, el silencio de los corderos no es el silencio de los inocentes, es el silencio de los cómplices. Entonces, lo que me gustaría además es que empecemos a pensar, vamos a hacer un pequeño diccionario. Libertad. Recién Nora decía, están vendiéndonos libertad, cómo poder comprar o vender. Entonces no creemos que libertad es poder elegir entre Wrangler o Levi's. Pero señores, eso no es libertad. Cuando hablamos, o cuando hablaron los constituyentes, de garantizar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que habitan el suelo argentino, de lo que están hablando es de otra cosa, que es de la potencia. Yo soy libre cuando más puedo, y yo no siempre puedo lo mismo. Yo no puedo siempre lo mismo si no tengo vivienda, si no tengo educación, si no tengo la capacidad de reproducir mis propias condiciones de vida y de trabajo. Eso, compañeros, compañeras, es el problema de libertad. Libertad no es Wrangler o Levi's. Libertad es potencia, es cómo voy a ser más fuerte, individual o colectivamente. Y eso es cooperativismo también. Y eso es la organización sindical. Y ese es el enemigo de esta construcción. Y acá entendemos, cuando podemos discutir si somos radicales, somos peronistas, somos intransigentes, podemos hablar de adversarios. Incluso estamos discutiendo, y es lógico que en cualquier opción hay discusiones incluso sobre los modos, los medios, y parece bárbaro. Ahí tenemos adversarios. Pero cuando hablas de un proyecto de política del cuerpo, de exclusión del cuerpo, ellos ven al enemigo. Y el resultado es que del otro lado también hay un enemigo. Y no estoy hablando de una política del enemigo al estilo Schmitt ni de ningún poder de excepción. Lo que estoy diciendo es que la única manera de sobrevivir es que acabemos con ese poder de excepción. Lo que estamos diciendo es esto. Por otro lado, por ejemplo, semantizamos democracia. ¿Qué ven como contrario de democracia? Dictadura. No, wrong. Eso es que ya estamos cediendo al discurso neoliberal. Democracia tiene como opuesto ¿qué cosa? Oligarquía y aristocracia. Un gobierno democrático es un gobierno no oligárquico y no aristocrático. Lo que se opone a dictadura es república. Por eso podés tener repúblicas oligárquicas, como tuvimos nosotros durante el siglo XIX, y al que algunos creen que es el momento de la Edad de Oro. Y podemos tener también democracias o dictaduras democráticas, que fue la discusión, por ejemplo, que se dio durante la Revolución del 17. No estoy diciendo que de un lado esté el bien, del otro el mal, me interesa eso, nada. A mí lo que me interesa es que donde era la masa hacia el pueblo. Cuando digo que donde era la masa hacia el pueblo, lo que estoy diciendo es que la masa, como lo describió Nora,
es justamente ese lugar en el cual yo me subyugo al otro y donde todas las cosas se me dan como dadas. En el momento en que donde era la masa está el pueblo, lo que aparece es justamente esa capacidad de elegir nuestras relaciones, de dar nuestras relaciones, y es la autonomía política sobre la cual van en contra. Por eso quieren ir contra todo el movimiento cooperativo. Sean ustedes, sean bancos, sea lo que sea, pero quieren destruir el movimiento cooperativo. Como quieren destruir las organizaciones sindicales y como quieren destruir todo lo que tenga que ver con la garantía de la libertad. Y es decir, el poder judicial, la Constitución. Y ojo, hablamos mucho escucho mucho hablar de la justicia. Perdón, cuando van al hospital, ¿a dónde van? ¿A la salud o al hospital? A ver, ¿qué es lo que nos hace que nosotros tengamos una cosa tan grande como la justicia? Si los jueces somos unos gilunes como cualquiera de ustedes, que tratamos de ver, sin tener ninguna certeza, cómo carajo nos las arreglamos frente a unos hechos que siempre son signos y con el signo es con lo que se puede mentir, y frente a una norma a la que realmente debemos una fidelidad, porque es como un cura no puede decir que no cree en el Evangelio, nosotros no podemos no creer en la ley, pero esto no significa que cualquier texto, juro que no soy cura, cualquier texto que es una inscripción, para que sea leído requiere un sujeto que lea. Es decir, siempre hay una lectura distinta. Lo que yo no puedo es hacer, qué sé yo, supongan ustedes un juez federal que quiera hacer una interpretación sobre el Quijote y empiece a leer Kafka, cosa que ha sucedido. Bien. Lo que sí es que, o sea, puede haber pluralidades, no hay un saber único ni una manera única. Es más, el único poder, y eso yo soy tan crítico de la idea porteña, de crear una jurisprudencia única, porque entonces no importa la razón, sino que lo importa es que todos lo dicen, si todos lo dicen está bien. Entonces eso va en contra de la emancipación. Y yo creo que el proyecto de humanización es el proyecto de autonomía, es el proyecto de emancipación, que requiere organización, requiere poder encontrarnos, pero no una organización autoritaria, sino una organización de encuentro de miradas. La capacidad de encontrar el amor donde los otros pusieron el odio. Al odio, a lo que es distinto, a lo que se presenta como el lugar. Y dijimos organización. La fábula liberal es que el cuerpo social es como un cuerpo humano, en que alguien va a ocupar el lugar de la cabeza, otro el del pie, otro de la mano. Y cada cual tiene que estar en el lugar que le corresponde, carajo. Porque esta revolución se hizo para que el hijo de la barrendera siga siendo barrendero. Esto es el tema. ¿Cómo se construye? Se construye entendiendo una palabra tan simple como el amor. Que el amor es inaccesible a los ricos. Porque solo vive amor cuando uno da lo que no tiene, cuando da su propia falta. Ese es el momento en que amamos. Por eso los ricos no pueden amar. Por eso los ricos no pueden pedir permiso. Por eso, el hijo de puta que se abusa de una menor de 16 años está actuando como rico, porque él usa su poder. Te puede dar lo que tiene, que es, ¿querés que te siga poniendo adentro del plantel? Bien, hay una solidaridad profunda en todo esto, por eso les estoy diciendo, nuestra lucha es la lucha contra el ámbito de lo doméstico, contra el ámbito en lo que hay un señor absoluto con poder disminuido y corto. Dicho sea de paso, también creo eso de quienes son abusadores. ¿Se entiende lo que quiero decir? Construir. No, o sea, yo suelo jorobar cuando doy clases de filosofía diciendo que los marxistas deberían leer a Marx y que eso para ellos sería una experiencia inolvidable. Pero les digo otra cosa también. El problema jurídico es demasiado importante como para que lo resuelvan los jueces, o lo resuelvan los abogados y los jueces, o lo resuelvan. Porque fundamentalmente lo que estamos poniendo en juego es el problema de la ley.
Y el problema de la ley es el problema de esa mediación que hace que entre nosotros pueda existir ese lugar de respeto del otro. Y la ley, ya lo estoy usando en un sentido, si ustedes quieren, más parecido al psicoanalítico. El problema es la ley, porque lo contrario de la ley es la anomia, y es eso que decía el inefable ministro de Educación, del ex ministro de Educación, cuando decía que había dos clases de hombres: aquellos que dan trabajo, o sea, son los exceptuados, eso es lo más grave, eso es lo que no se rescata, y aquellos que tenían que aprender a vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Yo, justamente, esa incertidumbre, ese no disponer del propio cuerpo, porque hay otro que lo dispone de mí, es el proyecto contrario al proyecto de autonomía. Ese es el proyecto neoliberal. Y ese no es el proyecto de la Constitución. Porque lo que podemos ver es cada vez una cosa menos republicana y menos... y obviamente nunca fue democrático. Porque lo que se opone a la democracia es la oligarquía. Y acá, desde el comienzo, tuvimos un proyecto oligárquico, en la que los beneficiados objetivos son los grandes poderes concentrados. Es más, no es casual toda esta regresión que se produce contra el discurso de género, contra el discurso de minoridad, que son justamente las cosas que sacamos, porque lo que es la libertad, entendida como potencia, implica... Hay otra cosa que voy a decirlo muy corto porque ya nos fuimos todos a cualquier lado. ¿Qué son derechos humanos? Acabemos por una vez con ese famoso discurso penal en que los derechos humanos lo que garantiza que no venga el Estado y cometa crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que es eso. Pero los derechos humanos se oponen justamente aquí, al derecho de las personas. ¿Qué es la persona? La persona es esa máscara, por eso es un personare que viene del prosopio griego, y el latín es personare, que es lo que se usaba para hablar en el teatro, que es justamente la máscara que yo uso para 3 transacciones comerciales. Por eso, por ejemplo, podía perfectamente un esclavo en Roma tener dinero y tener un cierto patrimonio, pero el resultado del acuerdo con el patrón, porque lo que no tenía era persona. Y por eso es que podía comprar su libertad. Si no, no se explica cómo comprar su libertad. Comprar su libertad por eso. Porque la persona es la máscara. En la antigüedad había gente que tenía humanidad pero no tenía persona. Lo que hace el poder burgués, o sea, el nacimiento de... Digo burgués no en un sentido... sino en el nacimiento justamente de la burguesía como forma dominante. Cuando nace este poder burgués, empieza a aparecer las personas que no son humanas, y a las cuales, identificando persona con humano, en la que caemos todos, porque para los antiguos, uno tenía una persona, no era una persona. Ahora decimos, ¡ay, soy una persona! No, flaco, es la persona lo que tenés para hablar en el negocio. Entonces terminamos identificando como persona a la sociedad anónima y a la persona, que justamente es eso que habíamos dicho, que es efímera como todo lo valioso, eso es el Principito, pero fundamentalmente es lo que dice la Constitución. El preámbulo de la Constitución dice... Ahora es preámbulo, no es más preámbulo. Preámbulo. Nos dice que hay asegurar beneficios para quién. Para quienes sí pueden tener posteridad. ¿Quién puede tener posteridad? Obviamente que las amebas no, porque se reproducen como tales. Las cucarachas. Las cucarachas sí, porque son sexuadas. O sea, para poder tener posteridad necesitamos ser sexuados. Las sociedades anónimas y las amebas no son sexuadas. Para tener posteridad necesitamos habitar un suelo, que es decir, tener un mundo. Acuérdense que nuestros vecinos, los charrúas, se suicidaron cuando perdieron su mundo. Guarda que no vayamos a perder el nuestro. Es decir, el mundo es humano, o sea, la libertad es para los humanos, dice de los hombres, en realidad tiene que ser de los hombres y de las mujeres. Y eso es lo que hace a la constitución política de un Estado. Así vamos a ser democráticos. Cuando además, ¿qué es democracia sin pueblo? Es café descafeinado.
justamente, democracia es poder del pueblo. Y somos democráticos. Quiero el poder popular. Y quiero el poder popular rescatando la dignidad de cada ser humano en un pueblo que va a nacer de esa masa que nos quieren dejar. Y para eso hace falta todas las organizaciones, hace falta los sindicatos, hace falta las cooperativas y hacen falta los profesionales encontrándose y entendiéndose que vos no podés ser economista si no sabes derecho, que no podés ser economista si no tenés una idea de las consecuencias de tus actos económicos. Del mismo modo que tampoco podés ser abogado o ser juez sin tener cultura para saber qué es lo que estás haciendo, porque justamente nos enseñan a los abogados que hay como campos en el cual hay un hecho que es jurídico, hay un hecho que es político, y hay un hecho que es económico, y como que están separados. No, yo hablo de justicia, pero no, de derecho, pero no hablo de política. En realidad, lo que tenemos es un solo hecho cruzado por disciplinas. O sea, el mismo momento en que yo estoy hablando de derecho, estoy haciendo un acto político y estoy haciendo un acto ético. Y yo voy a ser responsable de esa política y de esa ética que estoy proponiendo. Es decir, si creemos en la emancipación, si creemos en la posibilidad del amor, lo primero que tenemos que hacernos cargo es de ser adultos, de dejar de llorar y hacernos cargo de nuestras propias palabras, de mirarnos, de amar. Y solo se ama cuando uno se hace cargo de la palabra. Y bueno, más o menos algunas cosas que me quedaron, pero ya es suficiente para la noche. Bueno,